Buenos días, Raúl. Buenos días, Carlos. Muchas gracias, Sofi. Muchas gracias, Jorge. Mirta, vamos a dar comienzo a este webinar sumamente interesante y presentarles, o se van a autopresentar, pues, tanto Sofi como Jorge. Lo único que les digo, les puedo compartir es, la juventud está en pleno apogeo. Vamos a aprovechar el power que traen y espero que esta conversación que vamos a tener tenga frutos y mucha aplicación en lo que de alguna manera ustedes están interesados por conectarse. Le doy entonces ahorita permíteme, Jorge. Listo. Tienes toda. Listo. Tienes todo ya listo para poder compartir e iniciar. Bienvenidos y éxito en su presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Todo el mundo ve la presentación? Bueno, perfecto. Sí, si no ven la presentación, nos avisan. Pues un gusto, antes que nada, un agradecimiento especial a Guillermo y al clúster de la Fundición por la invitación y la apertura a este webinar que consideramos va a ser muy interesante para ustedes, no solamente por el enfoque, por la industria en la cual se están dedicando, sino por la esencia de lo que es una negociación como tal. Mi nombre es Jorge Valencia Hostos, soy abogado corporativo, me encargo en un tema societario y contractual y también soy coordinador comercial de Singular Law. Conmigo también se encuentra Sofía García. Hola, buen día a todos. Yo soy Sofía García, igual soy abogada corporativa en Singular Law. Nos dedicamos, justo como decía Jorge, a temas corporativos, principalmente societarios, contractuales y bueno, también soy coordinadora operativa de Singular. Entonces, pues bueno, para empezar, primero nos gustaría platicarles el por qué decidimos hablar de este tema, por qué consideramos que es importante hablar y saber de negociación. Y esto principalmente es porque todos en algún momento somos negociadores, todos en algún momento llegamos a estar o ser partícipes de una negociación y puede ser de cualquier forma, ¿no? Desde nuestro sueldo, desde la renta, la adquisición de algún producto, servicio, y estamos negociando constantemente pues en cada situación de nuestra vida. Entonces es por eso que es importante tener en cuenta este tema. ¿Por qué? Porque además cuando estamos hablando de negocios y de situaciones comerciales, pues van a ser totalmente relevantes las conversaciones que tengamos con las personas que se relacionen con nosotros, con el aspecto y con la finalidad de siempre cuidar que estas relaciones sean a largo plazo. Entonces, todo negocio, toda empresa tiene que cuidar estas relaciones porque son lo que la conforman y es por eso que buscamos que toda negociación pues sea llevada a cabo de la mejor manera. Para empezar, entonces vamos a hablar de algunos aspectos a tomar en cuenta en una negociación y aquí me gustaría tomar, antes de empezar con cada punto, pues que estos aspectos son principalmente antes de la negociación, son preparativos a cualquier negociación. Entonces, como si fuera un examen, tenemos que tener muy bien estudiado, muy bien planteado qué es lo que queremos, cómo vamos a tratar la situación y en qué aspecto nos estamos encontrando en toda la negociación. Entonces, es por eso que es importante tener muy bien planteado desde un principio y desde antes de las conversaciones el qué queremos y cómo lo vamos a lograr. Entonces, para empezar con esto, primero pues buscamos tener una claridad sobre lo que buscamos obtener. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay dos aspectos, hay dos conceptos que seguramente han escuchado por ahí, son muy comunes
al hablar de negociación, y es el BATNA y el WATNA. El BATNA es la mejor alternativa o la mejor opción que tiene un negociador. Entonces, este BATNA nos va a servir para plantear las distintas opciones que tenemos en la negociación y determinar cómo vamos a lograrlo. Entonces, cuando tienes bien identificado este BATNA, va a ser mucho más fácil para nosotros el lograr llegar a un beneficio de nuestro lado. Entonces, el BATNA, como les decía, es qué escenarios tengo y cómo voy a plantear este escenario ideal. Entonces, teniendo en cuenta que si la situación va un poco desfavorable hacia mí, contemplar si tengo alguna alternativa mejor que lo que me están ofreciendo. Entonces, eso me va a ayudar para también poder yo decidir si es un buen momento para abandonar la negociación o si puedo continuar en ella y buscar alguna mejor solución. Y el otro concepto es el WATNA, que sería lo contrario. ¿Cuál sería la peor alternativa que tengo yo? Y esto va a ser con qué finalidad, con el punto de tener en cuenta qué tanto estoy dispuesto a ceder, qué tanto voy a dejar ir para no estar en una situación pues muy desfavorable. Entonces, de esa forma vamos a poder contemplar cuál va a ser mi mejor alternativa, qué tanto estoy dispuesto a negociar y al contrario, pues, qué tanto estoy dispuesto a ceder. Muy interesante en estos puntos que está platicando Sofía. Estos aspectos deben ser previos al inicio de una negociación. En un proceso de negociación, lo recomendable es justo primero identificar, cuando tengo un acercamiento con un cliente, ver cuál es la mejor alternativa que puedo tener con los clientes, que ese sería el WATNA, ¿no? Y el WATNA es cuál es el piso, el mínimo indispensable que estoy dispuesto a ceder para poder aceptar entrar en esta negociación y verlo como un negocio verdaderamente efectivo. Es muy importante tener esto claro, porque al momento de ir a la negociación o de ir a la guerra, si no sabemos cuál es nuestro mejor escenario, nuestro peor escenario, se nos va a hacer mucho más complicado el jugar en el medio. Entonces, esta parte es un previo antes de iniciar con una negociación comercial con cualquier cliente. Una vez que tengamos identificados, ya viendo cuál es el cliente, qué es lo que puede buscar, qué es lo mejor que podría conseguir y cuál es el piso mínimo, también es de vital importancia el identificar la realidad del poder de negociación que tenemos. Existen negociaciones a lo largo de la vida donde vamos a tener un poder amplio de negociación, donde vamos a ser el fuerte en la negociación, y habrá otras situaciones donde vamos a ser el débil. Les quiero compartir, hace unos meses justo tuve un asunto con un cliente muy interesante, donde él era cliente, tenía un proveedor de Estados Unidos, y el proveedor tenía un producto maravilloso. El proveedor sabía perfectamente la importancia de mi cliente de adquirir ese producto, porque era un producto vital para poder darle un valor agregado a los clientes terceros. Al saber eso, este proveedor empezó a tomar una negociación muy ruda, porque sabía que era lo mejor que podía conseguir y sabía y conocía su poder de negociación. Ya después les iré platicando cómo concluyó este asunto. En la siguiente diapositiva, va con otro punto, pero eso es muy importante definirlo para saber también hasta dónde podemos llegar, cuál es nuestro alcance. Si, por ejemplo, al día de hoy tenemos un BATNA y conocemos que el poder de negociación con el cliente es complicado, ya sea porque el producto que ofrezco o el servicio que ofrezco lo puede conseguir con alguien más, hay más competidores, el precio es relativamente sencillo de conseguir, el producto no es complejo, pues obviamente el cliente va a tener muchísimo más poder de negociación, porque si se pone complicado puede voltear con una persona. Sin embargo, si el valor agregado que tú le ofreces es algo indispensable que no puede conseguir en algo más, esto es muy importante el tenerlo para que al establecerlo podamos llegar a este famoso BATNA y lograr obtener los máximos indispensables. Otro de los aspectos a tomar en cuenta previo a la negociación es, uno, ya identifiqué quién soy como empresa, ya identifiqué qué quiero lograr con la negociación, cuál es mi mejor objetivo, qué es lo mínimo que estoy dispuesto a lograr y cuál es mi poder de negociación. Lo siguiente
es investigar a la contraparte. ¿Qué es lo que busca el cliente? Y aquí es muy importante saber leer entre líneas. Porque muchas veces cuando los clientes preguntan una cosa, podrán hacerlo, y esto lo hemos visto en experiencias en las diferentes negociaciones contractuales que hemos visto, donde hacen mucho énfasis en un sentido en particular, cuando realmente lo que quieren es una intención, pues no completamente ajena, pero más escondida. Y lo que logran es buscar que cedas en esto para luego meter lo que ellos buscan. Entonces, es muy importante identificar cuál es la realidad, por qué nos busca el cliente, cuál es la importancia de mi producto hacia el cliente. Un ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, probablemente el cliente le interese que no exista exclusividad, que si tú vas a ser su proveedor, él el día de mañana pueda buscar a otro proveedor sin ningún problema. Y él sabe que a lo mejor a ti uno de los dolores puede ser el costo de la producción. Entonces empieza a negociar el costo diciéndote, voy a dar un número al aire, oye, yo necesito que me vendas esta pieza a 5 pesos por pieza. Y tú dices, ¿sabes qué? No es posible, el costo no me lo da. Yo tengo que vendértelo a 8 pesos por pieza y te tengo que dar 3,000 piezas mensuales. Si no, no me da. Ellos podrán ser muy incisivos en este sentido para que al final se vuelva cansada la negociación y el resultado sea, ¿sabes qué? Está bien, te lo compro a 8 pesos por pieza, pero entonces no hay exclusividad entre nosotros. Yo puedo buscar con otros proveedores. Entonces, es muy importante lograr identificar cuáles son pues, las verdaderas intenciones del cliente al momento de buscar la negociación para saber cómo negociarlo. Muchas veces se vuelve escondido. Y por último, está el aspecto de una negociación equitativa. Esto, regresando con el ejemplo que les di hace unos momentos de mi cliente, la realidad es que el cliente abusó del poder que tenía y logró que en el corto plazo nuestro cliente cediera porque necesitaba el producto para vendérselo a los demás clientes. Pero la realidad es que una vez que identificas tu BADNA, qué es lo que buscas y qué es lo que busca el cliente, lo ideal es lograr una negociación equitativa en donde las obligaciones y los beneficios que deriven de esto sean equitativamente a lo que se está pagando. ¿Qué me refiero con esto? En el ejemplo que tuvimos, la realidad es que mi cliente no pudo tener esta exclusividad, le daban una comisión relativamente muy baja y no podía tener la cartera de clientes que quería, sino que tenía que dárselas al cliente final. Esto logró que en el corto plazo tuviera que ceder las manos. Pero en el momento en el que se celebraron el contrato, lo que hizo nuestro cliente fue buscar nuevos proveedores. Entonces, en el momento en el que consiguió una negociación más equitativa con una tecnología muy similar a lo que buscaba, te eliminó al proveedor y consiguió otro. Como proveedor, ¿cuál fue la pérdida? No logró tener una relación a largo plazo. Como empresa, es muy importante que con tus clientes y con tus proveedores se busque tener esta relación a largo plazo. Porque a lo mejor este proveedor le metió un gol durante el primer año, pero se sacrificó una relación que probablemente pudo haber durado 10, 15 o 20 años. A la larga se perdió. Y esto también es muy importante. En una negociación difícilmente vas a ganar en todo, pero es muy importante que ambas partes estén conscientes que lo que estás ofreciendo es equitativo con lo que te están pagando. Sí, justo este tema es indispensable y como decía Jorge, por ejemplo, en el ejemplo que nos está dando de nuestro cliente, cuando él determinó que la relación con este cliente en específico estaba siendo demasiado complicada y ya no iba a llevarnos a algo bueno, justo su BADNA cambió, porque si en algún momento su BADNA fue tener la relación con este proveedor en específico porque le daba mucho valor, cuando la relación se va desgastando, el BADNA de nuestro cliente se convierte en otro porque su alternativa mejor era irse con otro proveedor que le podía dar el mismo producto, precios similares, mejores condiciones y que pueden tener una mejor relación a largo plazo y por lo tanto, pues justo su mejor alternativa era continuar pero con alguien más y no seguir en esta relación que se estaba volviendo un poco más tóxica. Entonces, es por eso la importancia del BADNA y de cuidar las relaciones también.
Pueden ver la siguiente diapositiva. A ver, denos un segundito. Tuvimos un pequeño problema con nuestra computadora. Denme un segundo, que se nos trabó un poco la presentación. Ustedes la pueden ver. ¿Tú puedes ver cuál es la presentación que se está mostrando, Guillermo? Sí, mira, son ejemplos de cláusulas indispensables. Ok, no. Es la siguiente. A ver, dame 2 segunditos. Porque lo que quiero hacer es... Sí, ¿saben qué? Voy a dejar de compartir la pantalla 2 segunditos y la voy a volver a compartir porque se trabó nuestra presentación. Denme unos minutos. Ok, listo, creo que ya lo tenemos. Ok, voy a volver a compartir la pantalla. ¿Pueden ver bien la pantalla? Sí. Ok, listo. Ya la ven pantalla completa, ¿verdad? ¿Correcto? Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, continuando con este tema y ya entrando un poco más a aspectos técnicos, pues como nosotros vemos, las negociaciones es dividida en 2 fases distintas. La primera fase va a ser una fase un poco más amigable. ¿Por qué? Porque es cuando estamos iniciando las conversaciones con nuestros clientes. Nos estamos conociendo, estamos planteando qué podemos ofrecer y qué nos pueden dar a cambio. Entonces, justo esta primera fase se trata de aspectos meramente comerciales. A ver, yo te puedo ofrecer este producto en tanto tiempo, con esta calidad y a este precio, y por lo tanto, pues justo esta negociación pues va siendo un poco más fluida. Esta primera fase llega a tener, sí, ciertas idas y venidas, pero realmente no es tan complicada, porque si desde un principio nos parece que las condiciones que nos están ofreciendo no son las que necesitamos, pues podemos terminar ahí y no avanzar. Sin embargo, existe una siguiente fase, que es una vez que ya acordamos los aspectos comerciales y planteamos alguna propuesta de estos aspectos comerciales, pues es que pasamos a la segunda fase, que se plasma principalmente en un contrato. Entonces, este contrato pues es aquel documento que va a especificar y acordar un poco más detallado los aspectos comerciales que planteamos en la primera fase. Pero ahora, ¿qué sucede? En esta fase 2, como ya llevamos conversaciones más avanzadas, llevamos tiempo invertido por ambas partes y demás, si llegara a haber algún aspecto que no estemos de acuerdo, puede que sea mucho más complicado y mucho más áspera esta relación al estar negociando. Entonces, como vamos a tratar ya de temas mucho más técnicos, específicos, que vamos a ver ahorita en unas cláusulas, pues es que puede llegar la relación justo a tener este posible desgaste, y lo que vamos a buscar es cuidar mucho esta segunda fase, porque ya estamos hablando de una relación que se busca que sea más a largo plazo o más duradera. Justo lo que comenta Sofía en este sentido, a mí me gusta hacer una analogía. Por ejemplo, si tomas un nuevo empleo, ¿no? Obviamente, al principio la negociación es lo divertido, es identificar qué buscas, cuál es el precio, cómo vamos a ganar más, cómo haremos negocio, cómo vamos a crecer, cuándo te entrego, y van en estas negociaciones donde se ve la parte divertida del negocio, ¿no? O sea, de qué manera vamos a crecer. Y esto generalmente suele terminarse con la presentación de una propuesta donde ustedes como proveedor dicen, ¿sabes qué? Pues sí estoy dispuesto a hacer esto, te puedo entregar esto a este precio. Y la fase 2, justo como dice Sofía, es la parte complicada, donde se ven todas estas partes accesorias
que van a acompañar la negociación principal que se hizo comercial, pero que estos asuntos accesorios también se tienen que negociar, ya que si el día de mañana existe alguna situación en donde tanto proveedor como cliente no están de acuerdo, tienen que regresar a estas partes para ver qué era lo que tenía que hacer cada uno. Entonces, es muy importante el hacer esto accesorio, el diseñar parte por parte cómo van a ser los pasos de este nuevo negocio, y ahí es donde se pueda esperar. Todo lo que no se platicó en la parte comercial y que a lo mejor decías, sí estoy de acuerdo en hacer este negocio y tomabas como garantía que esto iba a suceder, te das cuenta en esta segunda fase de negociación jurídica que no es así. Y ahí es complicado porque ya se invirtió tiempo y son asuntos que se tienen que resolver para que el negocio se haga, y es donde puedes estar o no de acuerdo. Entonces, como les mencionábamos, esta fase 2 siempre va a complementarse de un documento, ¿no? Y esto lo buscamos de esa forma porque si bien la propuesta puede aceptarse por medio de correo, verbalmente, lo que sea, y puede ser válido este acuerdo pactado, pues finalmente el contrato, al tener pues un fondo mucho más específico, con muchas más situaciones. El contrato como tal busca plantear el qué pasa si no logramos pues cumplir con lo que acordamos y demás, a dónde nos vamos a dirigir. Entonces, justo lo que buscamos es que siempre todos los acuerdos estén planteados en un contrato, porque va a funcionar además como un medio de prueba. Si hay algún incumplimiento, si hay alguna inconformidad, lo que sea que suceda, nosotros podemos tener como base este acuerdo para poder determinar qué es lo que va a pasar, cómo vamos a proceder, y que además nos sirva pues como base para también exigir el cumplimiento a nuestro cliente. La ventaja de plasmar un contrato tiene dos connotaciones. La primera es el aspecto psicológico. En el momento en el que se celebra, las partes están de acuerdo en lo que se están obligando y lo tienen en un documento en el cual saben que si incumplen puede existir alguna consecuencia. Y la segunda es la famosa vinculación jurídica. Oye, si al cuate le vale gorro o no quiere cumplir con el contrato, sí tenemos un documento que dejó claro cuáles van a ser las reglas del juego y van a tener las herramientas para exigirles que cumplan, ya sea con el pago o el servicio que están solicitando, y en caso de que no sea así, se tenga que ir hasta la última instancia en el caso de que una autoridad tenga que decidir. Es por eso que es importante. En el aspecto comercial, el acuerdo de voluntades es válido desde que lo aceptan, pero el contrato sirve mucho como medio de prueba y para poder aclarar a qué es a lo que se obliga cada parte. Es por eso que la siguiente diapositiva establecimos, no son todas, pero sí son unas cláusulas que nosotros consideramos indispensables que deben de establecerse en los contratos comerciales. Sobre todo en este giro, que es el giro de la fundición, donde se va en un sentido a lo mejor de manufactura y entrega de productos, donde las relaciones se suelen dar a largo plazo, donde al principio de la negociación pues sí se acuerdan, pero a lo mejor después de 1, 2, 3 años pues medio se nos va olvidando de qué fue lo que estuvimos de acuerdo, y por eso consideramos indispensable que se tengan por lo menos estas cláusulas. Les vamos a explicar de manera muy breve algunos tips y recomendaciones de cada una, y si quieren, para este asunto, si tienen preguntas, al final con mucho gusto vamos a dar 10 minutos para resolverlas. Perfecto, entonces justo, estas son algunas de las cláusulas que consideramos más relevantes, y vamos a empezar con el primero, que es el objeto, el por qué estamos aquí, que sería justo el entregar cierto producto o servicio. Entonces, esta cláusula en específico es sumamente importante porque es la que nos va a determinar qué es lo que estamos esperando. Entonces, aquí es, a ver, las especificaciones mucho más claras del producto, hablar de temas de calidad, hablar de temas de materiales, de fechas, etcétera, para poder nosotros tener muy bien claro y muy bien plasmado que lo que vamos a entregar va a cumplir con estas especificaciones, y que nuestro cliente, si llegara a haber alguna inconformidad, pues pueda acudir a estas especificaciones para determinar si es que realmente no estamos cumpliendo. Entonces, por eso se vuelve tan indispensable. Aquí, como recomendaciones, estas especificaciones generalmente se establecen en un anexo del contrato para no manchar como tal
la redacción del mismo y que no pueda verse tan complicado. Además de que hace mucho más fácil la modificación de los anexos que del contrato como tal. Luego, otra cláusula muy importante es la exclusividad y no competencia. Entonces, esta exclusividad la podemos ver de ambos lados. ¿Por qué? Porque puede haber una exclusividad en la que el cliente nos pida a nosotros que seamos los únicos pues, proveedores de cierto producto. Es decir, que si nosotros vamos a proveerles a ellos algún producto, no podamos ofrecérselo a nadie más. Esta exclusividad puede ser válida siempre y cuando pues busquemos que se acompañe de una no competencia, es decir, que sea exclusivo pero únicamente para empresas similares a ti. Es decir, si yo voy a hacer un producto específico, pues buscar no competirte. Pero sí tendremos que negociarlo muy bien en cuanto a 3 temas principales. El territorio, que es en qué territorio o a qué empresas de qué territorio voy a poder tener esta exclusividad contigo. Un tiempo muy claro de la exclusividad, que generalmente lo vamos a amarrar a la vigencia del contrato. Y pues lo que decíamos de la no competencia. Entonces, esto es respecto a nosotros siendo obligados para cumplir esta exclusividad. Pero ¿qué puede pasar también? Al revés, nosotros exigir a nuestro cliente que el proveerles este producto no se lo puedan solicitar a nadie más que a nosotros. Entonces, aquí justo vamos a tener que plantear estos aspectos de territorio, tiempo y especificación de los productos para que podamos acordar muy bien estas cláusulas de exclusividad y no competencia. Otra cláusula importante es la de obligaciones de hacer y no hacer. Esto porque es relevante, porque es lo que nos va a dar las pautas de cómo vamos a tratar. Principalmente las obligaciones más comunes de hacer y no hacer es, número 1, pues yo, proveedor, darte los productos, entregarte en tiempo y forma y con la calidad que acordamos en las especificaciones. Y tú, por el otro lado, pagarme a mí por estos productos que yo te estoy entregando y pagarme pues conforme a los precios que acordamos, también en tiempo y forma. Entonces, aquí va a ser muy importante que en las cláusulas de las obligaciones pues quede muy bien plasmado qué es lo que estamos obligados a hacer y también qué estamos obligados a no hacer. Una obligación de no hacer, por ejemplo, sería la no competencia. Entonces, van complementándose con el resto de las cláusulas del contrato. En el sentido de la transmisión del riesgo, este punto lo voy a brincar porque tenemos una diapositiva específica para esto, sobre todo por la importancia que se tiene en su industria, que esto lo voy a ahondar un poco más. El siguiente sería el tema de caso fortuito y fuerza mayor. Prácticamente lo que esta cláusula establece es, ¿qué sucede? Supongamos, oye, que cae un huracán, cae una tormenta, se incendia el mar, ¿no? Cosas que no pasan. ¿Qué sucede cuando algo por fuerza de la naturaleza o por asuntos extraordinarios, el producto perece, el producto desaparece? Supongamos que ustedes tienen que entregar 5,000 piezas de punto A a punto B y en el transcurso se destruyen o la bodega cae y eso causa un incumplimiento en el contrato. La otra parte puede decir, oye, pues a mí no me importa si te cayó un rayo, si hubo un huracán, o sea, si se quemó el mar. A mí no me interesa eso. Tú tenías que entregarme a mí estas 5,000 piezas y si no me entregas las 5,000 piezas, entonces me tienes que pagar una pena. Es muy importante establecer esta cláusula de caso fortuito, fuerza mayor, para identificar en qué casos extraordinarios no va a haber obligación. O sea, decir, oye, pues no es posible, o sea, no te puedo entregar por un caso que está fuera de mis manos, o incluso establecer, aunque sucedan este tipo de situaciones, tú a mí me tienes que cumplir. Obviamente, si somos proveedores, conviene defender la cláusula de caso fortuito y fuerza mayor de yo no te tengo que entregar. Pero cuando somos clientes y tenemos otros proveedores, es bueno tratar de delimitar este asunto con el fin de garantizar que la otra parte te entregue lo que te tenemos. Siguiente es lugar y forma de pago. Es muy importante identificar cómo se tienen que realizar los pagos, en qué lugar, en qué moneda, en qué banco, en qué transferencia, bajo qué cheque, etc. En 3 días, tipo como para el viernes sábado, y empezamos a decir. Perdón, no escuché bien. Creo que alguien tiene abierto el micrófono más bien.
Ok, bueno, si tienen dudas al final, por favor. Y el último es el tema del plazo bueno, no el último, el que sigue es plazo y vigencia, es, oye, yo te lo tengo que entregar, pero para que sea rentable para mí, tenemos que tener este contrato por lo menos durante un año. O del otro lado, me interesa que seas mi proveedor, pero necesito que esto me lo garantices a que me lo vas a entregar durante un año. Entonces, es establecer un sentido de plazo forzoso al momento de establecer la negociación y la relación comercial entre las partes. Y, complementando el tema del caso fortuito, está también el asunto de las penas convencionales contra los daños y perjuicios. Esto es muy importante. Para que sepan, si hay un incumplimiento en el contrato, la ley ya los protege y ya establece que existen los daños y los perjuicios. Pero se puede establecer en el mismo contrato una pena convencional. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? En el primero, tú tienes que demostrar que el incumplimiento de la otra parte te causó un daño o que gracias a que ellos incumplieron, tú dejaste de percibir un ingreso. Esto tiene que ser comprobable y los daños y los perjuicios te los tienen que pagar dependiendo del daño que te hicieron. Con la pena convencional no sucede así. La pena convencional tú estableces, si me incumples, me tienes que pagar N cantidad de dinero. Y ya no tienes que demostrar que el incumplimiento te causó un daño. Simplemente hay que demostrar que incumpliste. Entonces, hay grandes ventajas y desventajas en estas cláusulas. La pena convencional garantiza que si incumplen te van a pagar. Ya no tienes que demostrar que te causó un daño o no. Simplemente te van a pagar. Pero el daño y perjuicio no tiene límite, la pena convencional sí. No puede ser mayor al monto del negocio original. Si el negocio tiene un valor de 10 millones de pesos, no puede haber una pena convencional de 15 millones de pesos. Pero en daños y perjuicios sí. Puede ser que el contrato tenga un valor de 10 millones de pesos, pero el hecho de que tú me des a mí estas piezas o yo las entregue, hace que yo pueda celebrar negocios de 30, 40 o 50 millones de pesos. Entonces, la ventaja del daño y el perjuicio es que si demuestras que dejaste de percibir ingreso por el incumplimiento de la parte, puedes exigir y no existe un tope. Otra de las cláusulas importantes es el tema de la garantía. Y aquí, ¿por qué es relevante? Va a ir directamente ligada a las obligaciones que tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar que realmente vamos a cumplir o no estas obligaciones específicas? Entonces, aquí podemos hablar desde temas de seguros, desde temas de fianzas, pagarés, obligados solidarios, etcétera, pero son aspectos clave para garantizar que las obligaciones que tenemos en el contrato van a realmente cumplirse. Entonces, hay distintas formas de cómo lograrlo. Los más comunes, pues justo en temas de productos van a ser los seguros y muchas veces también los pagarés para garantizar el pago. Depende de cuál sea la perspectiva que tengamos en el contrato. Otro punto importante es el tema de la confidencialidad y no me voy a especificar en secreto industrial, sino más bien como en propiedad industrial en general. ¿Por qué? Porque aquí nos interesa, número uno, que si vamos a generar algún producto en específico con características solicitadas directamente por el cliente, ahí puede que haya algún tema de propiedad industrial que el cliente nos exija que productos similares no se le entreguen a nadie más. Entonces, esto es porque al ser un producto que va a complementar un producto más grande, forma parte de este producto y por lo tanto, pues es propiedad totalmente del cliente. Entonces, esos son algunas de las cláusulas que suelen exigir cuando se trata de la manufactura de ciertos productos. Y confidencialidad, pues trata un poco más a cuidar el aspecto de la negociación, es decir, que no se comparta precios, que no se compartan montos, la relación en específico, que siempre se busque en un sentido de confidencialidad. El tema de impuestos y gastos va un poco más hacia quién se encarga de qué.
Aquí generalmente cada quien se encarga de sus propios impuestos y los gastos va a ir muy relacionada con la transmisión del riesgo que ahorita vamos a tocar. Entonces, ¿por qué? Porque va a determinar quién se va a encargar de los gastos de entrega, de devoluciones, por ejemplo. Entonces, va a ser muy, muy importante que tengamos bien claro desde un principio cómo van a correr estos gastos. En el sentido de las comunicaciones, como decía, es ya parte accesoria del contrato, pero muy importante. Por ejemplo, en las especificaciones del producto, si lo establecemos en un anexo, que suele pasar, pues muchas veces establecemos el producto y los precios. Y los precios a veces pueden variar dependiendo de nuestros propios proveedores, cómo nos vayan a vender los insumos. Entonces, es muy difícil establecer, en algunas industrias, precios de manera anual. Si yo te digo que esto cuesta 5 pesos, pero resulta que en el insumo hubo se elevó el costo, yo tengo que actualizarlo para seguir ganando. Entonces, la manera en la que se tienen que realizar las comunicaciones de cualquier tipo, incluyendo este tipo de cambios, es muy importante establecerlas en el contrato. Si no, la ley establece cuáles pueden ser los mecanismos, pero lo más importante es qué acuerdan las partes. Nuestras recomendaciones actualmente con la tecnología es siempre establecer, además del domicilio de la empresa donde se pueda recibir una comunicación física, establecer correos electrónicos oficiales de personas que estén a cargo de ese negocio en particular. Porque si el día de mañana se realiza alguna comunicación y no se da en ese canal oficial, jurídicamente la comunicación no es válida. Entonces, si hay que cambiar el precio y hay que notificarle al cliente que se va a modificar el precio del producto, es muy importante dejar claro en el contrato a qué correo y a partir de qué momento se vuelve efectiva la comunicación. A partir de que lo envió por correo, a los 3 días, a partir de que recibo una confirmación, etc. Eso es muy importante porque el día de mañana, si se dejan claras cómo tendrán que ser las comunicaciones, si llega a haber problemas, esta puede ser una cadena que también funcione como medio de prueba en el cual se pueda correlacionar el contrato principal junto con las comunicaciones que se tuvo y así proteger los intereses de la empresa. Los últimos 2 puntos son la rescisión del contrato. Aquí depende mucho también del poder de negociación y de la importancia del negocio por sí misma. Es ¿qué mecanismos vamos a establecer para terminar el contrato de manera anticipada? Si, oye, tenemos un plazo de 1 año y después de ese año, si quiero terminar contigo, ¿cómo lo hago? ¿Con cuánto tiempo de anticipación te tengo que decir que se tiene que terminar el contrato? Si después de 1 año no nos avisamos, ¿se renueva otro año? Todo eso es muy importante tenerlo porque, y nos ha sucedido con clientes en el cual quieren terminar la relación, saben que si tienen una terminación anticipada es una causa de multa porque no, están terminando antes de tiempo. Entonces tienen muy claras las fechas y las formas en las cuales podemos rescindir un contrato sin responsabilidad. Y por último, no al menos importante, es la ley y la jurisdicción aplicable. En esta industria sé que podemos tener clientes nacionales y clientes internacionales. Es muy importante identificar cuál va a ser la ley y cuál va a ser la autoridad con la cual nos vamos a regir. Porque si el día de hoy la empresa mexicana celebra un contrato con la empresa americana, pues a lo mejor la empresa americana va a querer que sea su ley la que se rija, porque es la que conocen. Y la empresa mexicana va a querer que sea su ley. Existen convenios internacionales que también pueden ser regidos. Está, por ejemplo, la Convención Internacional de Venta de Mercaderías y Bienes, donde también pueden ser reglas meramente objetivas que son claras para diferentes países, con el cual sabemos que con estas reglas del juego vamos a jugar. Y por último, la jurisdicción aplicable. Si llega a haber un conflicto, ¿cómo lo vamos a resolver? Va a ser a través de un juicio, lo iremos a través de un arbitraje, y si es un juicio, pues ¿con qué autoridad podemos ir? Todo eso lo podemos pactar en un contrato y saber que por las buenas podemos hacer el negocio y por las malas podemos irnos por este camino. Sí, ahí va a ser súper importante que cuidemos la redacción de estas cláusulas, ya sea que nosotros compartamos los contratos o que sea el cliente quien nos lo manda, que probablemente sea la mayoría de las ocasiones en las que el cliente nos envíe sus contratos, pero es entender muy bien el contrato, entender muy bien estas cláusulas, cuáles son las condiciones que tenemos y si hay alguna que nos interese negociar en específico, pues justo tener en cuenta las recomendaciones anteriores, ¿no?
lo que buscamos es que los contratos siempre estén lo mayor equitativos posibles, no buscar que estén cargados hacia un lado, que casi siempre pues, va a ser de la parte que nos envíe el contrato definitivamente, porque va a buscar cuidarse o protegerse lo más posible, pero justo la intención sería pues, el poder lograr que este contrato vaya y venga las veces que sea necesario, pero que cumpla con lo que realmente queremos que establezca y buscar siempre que quede muy claro lo que queremos. Ahora sí, nos vamos a ir al tema de la transmisión del riesgo. ¿Por qué quise hacer un énfasis especial en este punto? Sobre todo por el giro de la industria, en el cual se tengan que entregar N cantidad de piezas, se tengan que fundir y realizar N número de piezas. Es importante saber en qué momento se transmite el riesgo al cliente. Esto existe una regla general, pero también lo podemos pactar en el contrato. Ustedes, toda la negociación que van a hacer va a ser mercantil por la esencia del negocio y la empresa que son. Y si no se pacta absolutamente nada, es importante que sepan que el riesgo se transmite en el momento en el que la cosa se entrega. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes tienen que entregar 10,000 piezas a las bodegas que están en Estados Unidos o en la India o en España o en donde sea, todo lo que conlleva desde la elaboración del producto, su empaque, su transmisión, ya sea por camión, por tren, por barco, por avión, si llega a suceder algún asunto en donde se pierde el producto, ustedes pierden el riesgo, ustedes pierden el dinero. Eso es muy importante que lo sepan. ¿Cuál es nuestra recomendación? Siempre establezcan en el contrato en qué momento se realiza esta transmisión. ¿Cómo se puede pactar de muchas maneras? Uno es pactarlo de manera individual y otro es, me imagino que conocen los famosos Incoterms, que son prácticamente ya acrónimos que identifican automáticamente en qué momento se transmite el riesgo, el famosísimo FOB, el Free On Board, lo que tú quieras. Aquí es muy importante, sobre todo en la industria, que cuando vayan a negociar, negocien bien esta cláusula, porque si ustedes establecen, por ejemplo, en el mejor escenario, la transmisión del riesgo se va desde que el producto sale de mi bodega, desde que el producto sale de mi industria, de mi almacén. En ese momento, si en el Inter se pierde el producto, el cliente te lo tiene que pagar porque él ya absorbió el riesgo. Y también es muy importante el sentido de los gastos. Si se transmite el riesgo, ¿quién se va a encargar de los seguros? Si es un producto lo suficientemente valioso para pagarle una aseguradora, ¿quién tiene que pagar eso? Es por eso que quisimos hacer un énfasis especial en este punto. Por último, pues nuestras conclusiones son, al momento de realizar una negociación, hay 3 puntos vitales. El primero es interno, el segundo ya va con el sentido de la contraparte. Es, ¿qué buscamos? ¿Cuál va a ser mi mejor escenario? ¿Cuál va a ser mi peor escenario? Y hasta dónde estoy dispuesto a jugar. El segundo es qué es lo que, bueno, el primero es qué es lo que buscas, qué es lo que quieres hacer. El segundo es qué es lo que estás dispuesto a ceder, cuál es tu piso mínimo indispensable en donde dices, esto que me estás ofreciendo, discúlpame, no es conmigo. Y por último, identificar cuál es la verdadera intención de la contraparte. Ahí creo que una muy buena analogía que tienes tú en este sentido. Sí, justo en esta parte de identificar la intención de la contraparte, hay que verlo como un iceberg, ¿no? Es el ejemplo más claro, pero por fuera vemos únicamente las posiciones de la contraparte, que es el qué quieres, que es a lo que llegamos a la mesa. A ver, yo quiero esto y esto es lo que demando que hagamos. Sin embargo, debajo de esas posiciones vamos a ver toda la parte inferior del iceberg, que es los intereses, el por qué quieren eso, qué es lo que realmente están buscando, por qué están manifestando esa posición, si realmente eso es lo que buscan o si hay algo más que les interese. Entonces hay que verlo de esa forma, verlo siempre que va a haber una parte oculta y hay que poder tener la capacidad de identificarlo. Entonces, adicional a esto también va a ser indispensable, pues,
que planteemos múltiples alternativas. Como mencionábamos, estas recomendaciones son previas a cualquier negociación y previo a cualquier negociación hay que tener muy en cuenta y plantear desde un principio qué va a pasar si no se cumple nuestro BATNA, por ejemplo. Si nuestra mejor alternativa no se cumple, ¿cuál es la otra situación en la que yo puedo verme favorecido? Si es buscar algún otro cliente, pues adelante, pero buscar siempre distintas opciones que primero nos beneficien a nosotros mismos, pero segundo también ciertas alternativas de esta negociación en específico. Si a lo mejor lo primero que estamos buscando no se logra, entonces, ¿qué otras opciones tenemos para este beneficio mutuo? Entonces, esas son las recomendaciones generales. No sé, Jorge, si quieres agregar algo más. Nada más, como último punto, identificar cuál es el objetivo de esto o por qué quisimos dar este webinar sobre este punto. Al final, el objetivo de una negociación es hacer crecer el negocio. Es lograr que tu negocio crezca, que tu negocio florezca, que puedas tener mayores oportunidades. Y la importancia de tenerlo a través de un buen contrato es mitigar el riesgo. Esa es la gran importancia. Si el negocio ya se va a realizar, si tienes una muy buena negociación y lo celebras en un muy buen contrato, el objetivo es mitigar el riesgo y ver las consecuencias. El negocio me va a generar esta cantidad de beneficio. Si no se cumple, me puede generar esta cantidad de pérdida. ¿Cuánto me va a costar el poder mitigar el riesgo y en cierto sentido asegurar que esta pérdida no se vaya a hacer? O si llega a haber alguna complicación, ¿de qué manera lo puedo resolver y seguir teniendo mi beneficio? Esa es la razón principal por las cuales quisimos hacer esta presentación. Y la realidad es que les agradecemos mucho. Aquí están, pueden escanear nuestros códigos QR, ahí está nuestro teléfono, nuestro correo electrónico. Si tienen alguna duda, ya ahorita vamos a dar 10 minutos de preguntas. Si el día de mañana necesitan ayuda en este o en otros sentidos que ayude para su empresa, para su sociedad, para sus contratos, para sus empleados, etcétera, estamos abiertos, estamos completamente dispuestos a ayudarles y pues nos encantaría ayudarles a tomar decisiones que hagan crecer su negocio. Guillermo, si quieres te regreso el control del video y para el tema del mecanismo, si tienen preguntas, no sé bien cómo funciona. Gracias, Jorge y Sofi. No, yo dejo abierto el micrófono y si hay alguna pregunta, encantado la vida. Ya estaremos comunicándonos con ustedes para si surge una inquietud que no se quiera aquí comunicar y a través del clúster podamos contactarlos para poder atender algún tipo de dudas, consultas o inclusive este tipo de papeleo legal que es sumamente importante para cualquier transacción comercial. ¿Sí? Sí, claro, con mucho gusto. ¿Alguna pregunta? No sé si haya... ¿Comentario? A mí me gustaría abrir una pregunta, los de los participantes, ¿les fue útil esta información? ¿Alguien que quiera comentar? Están callados. Tal vez los dormimos. No, para nada, para nada. Están comentando en el chat. Sí, es correcto. Muy buena info. Gracias, Juan Julio. nos Gracias. que para la transmisión del riesgo. Yo nomás, no es una pregunta, nomás es un comentario, que si ellos nos pueden asesorar para algún tipo de contrato para la industria automotriz, o sea, porque próximamente vamos a cerrar un contrato, que ellos nos puedan ayudar nomás a revisarlo. Sí. Que vienen en inglés y muchas veces traen conceptos, palabras que pues no son tan comunes para traducirlo. Claro. Con mucho gusto. No sé si alcanzaste a apuntar nuestros datos. Si sí, no, excelente. Claro que sí. Perdón, ¿me puedes decir tu nombre? Julio, ¿verdad? Sí. Julio, cuenta con ello. Por favor, búscame y con mucho gusto. Vemos el tema de la revisión del contrato en particular y si vemos otras cosas con
cuenta con ello, sin problemas. Luego, si quieres, platicamos el sentido de la urgencia para tenerlo como prioridad y revisarlo antes de que se nos vaya el tiempo. Sí, exactamente. Nos van a mandar un borrador y ya cuando me lo manden ya me comunico con ustedes. Perfecto, Julio. Muchas gracias. En contacto. Gracias. Nos está pidiendo Félix que si puede poner otra vez sus datos compartidos. Sí, claro, con gusto. A ver. Sí, muchas gracias, muy buena la información. Nosotros también estamos por hacer un contrato pues internacional y creo que va a ser en español, entonces eso es una ventaja, pero ojalá nos pudieran ayudar. Sí, con mucho gusto, Félix. Gracias. Claro que sí, Félix, igual, con mucho gusto. Digo, no sé si les está funcionando el código QR. De todas formas, si quieren, ahorita está el correo de contacto y ahorita en los comentarios ponemos mi correo y el correo de Sofía para que también nos puedan contactar directamente. Bien. Les informo que esta comunicación o esta presentación se las vamos a mandar por correo a cada uno de los participantes y en nuestra página web www.clusterfundición.mx. En eventos, sección de eventos, estará también el video completo de toda esta presentación. Excelente. Pues de mi parte agradecerles una vez más, Guillermo, al clúster, por la invitación, por el espacio. Para nosotros en Singular va a ser un gusto colaborar con ustedes y con cada una de las empresas en esta industria. De verdad consideramos que el tema de la mitigación del riesgo es algo esencial y pues qué decirles, el objetivo aquí en Singular es ayudarles a crecer el negocio, no va para más. Si nosotros podemos aportarles valor para que puedan celebrar sus negociaciones con esta certeza, siéntanse libres de buscarlos. Será un gusto conocerlos personalmente y trabajar con ustedes. Gracias, Sofi. Gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles en otro webinar de Clúster de la Fundición. Muy amables. Gracias a todos. Buen día. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Jorge, ¿nos hablamos ahorita? Sí, si quieres, ¿nos esperamos aquí o prefieres que te marque? No, pues nos esperamos. Órale. ¿Me puedes pasar lo de ser anfitrión, Jorge? Por favor. Claro que sí, para ser host, ¿verdad? Sí. Claro que sí, dame 2 segundos. Listo. Perfecto.